El Sol contiene la esencia vital, nuestra identidad más primigenia, nuestra voluntad de construir, de comunicar, de adentrarnos en lo desconocido. El Sol es la vida, nos da el calor, nos da la energía, representa la presencia, representa nuestra parte de divinidad, representa lo que somos. Ahora, descubrirlo y manifestarlo lleva su tiempo, porque normalmente vivimos siempre en el territorio de la luna, del pasado, de lo tradicional, de las costumbres, de las actitudes heredadas, de la inercia mental y emocional, todo eso que luego lo veremos en la luna, normalmente es lo que solemos vivir durante 25, 30, incluso hasta 40 años, y desplazarnos a esta energía, la energía de la radiación, de la irradiación del Sol, convertirnos en seres solares, en seres que irradiamos, ya sea conocimiento, verdad, sabiduría, acción, presencia, humildad, caridad, cualquier cosa. Pero la irradiación es lo que nos convierte en seres solares, en seres con presencia, en seres que iluminamos, en seres que referenciamos. En todo caso, el Sol tiene que ver con el destino personal y es el foco, el centro de la atención de la carta. A veces el desconocido, porque, insisto, solemos vivir en el maya, en la ilusión, en las costumbres y en el pasado de la luna. Y por lo tanto hay una manera en astrología muy sencilla, que lo trataremos en su momento, cuando hablemos del destino, que es trasladarnos de ser seres lunares, miedosos y ligados al pasado, a ser seres solares, activos, viviendo el presente, viviendo la continuidad, viviendo lo que somos realmente. No es tan sencillo, parece fácil, pero realmente es todo un pequeño reto ser lo que uno es. Vivimos en una sociedad que no se caracteriza por permitir que las personas seamos y nos mostremos tal como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Se nos juzga y se nos critica enseguida por cualquier cosa que decimos o hacemos. Todos aquellos que nos atreven a hacer, a decir, a sentir, que lo ocultan, son los primeros que juzgan a aquellas otras personas que nos avanzamos o nos adentramos en la exploración y en mostrar aquello que somos. Por lo tanto, el Sol en tu carta natal, en cualquier carta natal que estudies, significa la esencia, el centro, la voluntad, el poder, la independencia, la esencia de lo personal. Por lo tanto, porque obviamente son destinos personales, vivimos una vida que está contenida dentro de un destino preelegido, por cierto, pero de eso ya hablaremos. El Sol contiene la voluntad del individuo y vivimos en una sociedad aún que regida por leyes humanas, por cierto, no por leyes divinas, se rige por el control, la dominación y la ausencia de expresión. Seres libres no interesan a esta sociedad y el Sol nos recuerda que somos seres individualizados. Nadie pudo nacer por ti y nadie podrá morir por ti. En medio vivimos una experiencia. ¿Cuál? La que elegimos antes de nacer. ¿Con qué características? Con las características de identidad que nos aporta el Sol. Todas las repeticiones están en la luna, y están en lo mágico, en lo ilusorio, en lo que repetimos inconscientemente. La voluntad del Sol es una voluntad creativa, renovada, activa, viva, virgen en muchos sentidos, porque decides en ese momento. Expresamos nuestra voluntad solar cuando vivimos el momento presente, creamos desde el momento presente. Por lo tanto, no es tarea fácil, pero es una tarea divertida, alegre, renovada, donde te sientes vivo, donde te sientes presente, donde te sientes
interactivo, donde tratas de buscar qué es lo esencial en ti y lo compartes con ese entorno y también recibes de ese entorno algo que a ti te alimenta. El sol contiene nuestra identidad y obviamente es el principio de autorrealización por excelencia. Un hombre autorrealizado es aquel que ha salido de su luna, de sus mallas, de sus miedos, de sus ilusiones y se ha manifestado en el mundo tal y como ella es. Y ese ser es precisamente lo que nos recuerda el sol. Cómo eres, qué características tienes, cómo las vives, cómo las experimentas, y el sol es la vida, nos da la vida, nos da desde la fotosíntesis de las plantas, que es la cadena alimenticia, hasta poder incluso nosotros alimentarnos del sol a través de recibir con todas nuestras células la energía solar. Representa la fuente de la vida, tanto para todo este sistema solar como para nosotros como seres aparentemente individuales. Veamos por todo ello ahora ese sol en los signos astrológicos y ese sol en las casas. Más adelante analizaremos ese sol cómo está en los aspectos, en las relaciones con otros planetas. En principio es muy sencillo, conociendo los signos astrológicos como ya les hemos explicado, pues disponer del sol de Aries, Tauro, Géminis, pues es tener esas características solares. Sol en Aries, asertivo, agresivo incluso un poquito, lanzado, pionero. Sol en Tauro, pues es una persona más fiable, más de seguridad, que tiene una característica de continuidad. El Sol aporta lo que llamamos personalidad, en principio, que no es así, ¿de acuerdo? Es una esencia, pero parece que se confunde a veces la personalidad, que es la forma de ser, con lo que realmente es la esencia, que es cómo yo soy realmente, ¿de acuerdo? Cómo es mi voluntad, cómo es mi proceso de decisión. Muchas veces somos en la apariencia, que lo da la luna y en gran parte el ascendente. Pero el ser en esencia, el ser real, el ser libre, está en la característica del signo astrológico del Sol, ¿de acuerdo? Por tanto, si es Géminis, pues será un comunicador y se sentirá mal cuando no pueda comunicar. Si está en Cáncer, pues será un hombre o mujer dedicado a lo familiar, al estudio del pasado, de la tradición, de las costumbres, y le gustará vivir pues también más en casa, más hogareño. Si el Sol está en Leo, pues será una persona pues más creativa, más didáctica desde el punto de la experiencia, del ejemplo. Si está en Virgo, pues será una persona más dedicada a lo concreto, a lo preciso, a la sanación, al acercamiento a la gente, a la salud, al conocimiento, a la investigación. Si está en Libra, pues será una persona pues dedicada a las relaciones humanas, al equilibrio, a la justicia. Le gustará todo ello y se sentirá a gusto desarrollando esa identidad solar. Si el Sol cae en el signo de Escorpión, pues será una persona pues más involucrada en el cambio, en la transformación, en el descubrir los secretos, un poquito igual a veces muy concentrada en el poder, en lo oculto, en descubrir todos esos secretos, en la transformación, en la sexualidad, en lo desconocido, en las relaciones humanas, ¿no? Si está en el Sol en Sagitario, en el signo de Sagitario, pues será una persona más tendente al conocimiento, a las relaciones a grandes distancias o en grandes distancias, a viajar, a descubrir nuevos horizontes. Esa será la cualidad o cualidades que si la persona desarrolla, pues se sentirá a gusto. En el caso de que el Sol caiga en Capricornio, pues será una persona con tendencias a la estructuración, a la consolidación, a la construcción de grandes proyectos, un poquito igual a la parte ambiciosa, pero en todo caso el Sol en Capricornio siempre da un estructurador, un amante de las jerarquías, alguien social que realiza una labor en el mundo y se siente a gusto por todo ello, ¿no? El Sol es fuente de vida. Cómo transformamos esa vida en nosotros es lo que determina el éxito de nuestra experiencia aquí en la Tierra. Si el Sol cae en Acuario, pues la persona se sentirá bien pues liderando grupos o participando de ellos, proyectando una forma de ser muy libre, muy liberal, muy altruista, muy generosa en cuanto a las ideas y los conceptos, participando de eventos y grupos sociales, siendo amigo de sus amigos, invitando a la gente a participar en eventos comunes. Y si el Sol cae en Piscis, pues la persona tiene más tendencia pues a ser más introvertido, más sensible, más imaginativo,
el Sol en el signo pues tendrá las características del propio signo, tanto un poco en positivo como negativo. No bueno o malo, no lo hay, simplemente lo hay en orden o en caos. El universo se genera y se crea atendiendo a un orden previo y se desarrolla dentro de ese orden, y entonces decimos que está en luz, o se desarrolla como a contracorriente, digamos, en un orden un poco antinatural de las cosas y de la propia energía, y decimos que entonces está en caos, está en oscuridad, como que viaja o se mueve en contra del movimiento natural de las cosas, ¿no? Hay coherencia y hay desorden, hay sintonía y hay esfuerzo, desgaste, lucha y contradicción de ese orden natural, ¿no? Tenemos una coherencia natural y tenemos una construcción artificiosa y antinatural, y cada uno pues elige y sabe dónde está. Con todo ello, el Sol representa una energía vital teñida por las características, las cualidades del signo astrológico donde cae. A todo ello hay que unirle que el Sol también, en la carta astrológica, que luego iremos viendo, pues tiene su posición en la casa, de la 1 también a la 12. Por lo tanto, esa esencia vital, esa manifestación de vida con las cualidades del signo, ¿dónde va a sentirse a gusto desarrollándose? Solo puede caer en una casa, en la 1, en la 7, en la 4, en la 12, en la 8, y esa casa representa el área o la forma de materialización, de manifestación. El Sol en la casa sexta, pues significa un Sol, una identidad asociada al servicio, al trabajo, al estudio, a la parametrización, a crear procedimientos, a crear metodologías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Sol en la casa sexta y en Tauro, pues una persona que crea procedimientos para Tauro, la alimentación, pues hacer recetas, o una persona que trabaja en una factoría donde se procesan alimentos, ¿de acuerdo? Entonces vamos ya afinando un poquito la interpretación, siempre tratando de asociar una o dos palabras, ¿de acuerdo? Cada planeta, en este caso el Sol, pues tiene 20 palabras, por ejemplo. Cada casa tiene otras 10 o 12 o 20 palabras, y cada signo astrológico tiene otras 8 o 10 o 12 palabras. Voy cogiendo de una en una, o dos y dos. Y de esta manera, el Sol en la casa 4, por ejemplo, y en Cáncer además, que es su casa, entonces sería una voluntad que se manifiesta en el hogar y de una manera muy sensible o muy aferrada al pasado. Entonces voy cogiendo pequeñas palabras clave de cada planeta, signo astrológico y casa. Y entonces ya empezamos a hacer la interpretación. Tiene que ser fácil y tiene que ser sencillo. Si lo complicamos mucho, es que la mente está dispersa. Vamos a los apuntes y volvemos a repasar. Sol en casa 11 en Géminis. Bueno, pues es una voluntad que se expresa siempre en grupos, comunicando. Pues yo que sé, por ejemplo, le encantará escribir libros para todo el mundo, libros por Géminis, y Acuario pues para todo el mundo, y a poder ser de informática, porque es regente Urano de Acuario, ¿de acuerdo? Vamos interpretando así las posiciones del Sol, por signo y por casa, y luego lo haremos también por aspecto.